Damos gracias a Dios por este día. Ya hoy es Jueves Santo. Hoy vamos a reflexionar sobre ese momento en que el Señor compartió con sus discípulos la última cena. Ahí va a introducir el nuevo orden litúrgico o la forma de expresar a Dios nuestra adoración. Recuerdan que el primero programa que había, la Biblia le llama sacramento, perdón, la iglesia le llama sacramento, era la Pascua. En la Pascua se comía un cordero, reunidas las familias, con panes sin levaduras, con hierbas amargas, con las ropas vestidas, con los calzados puestos, listos para partir como la noche que salieron de Egipto. Ahora que Jesús vino, Él iba a traer un nuevo pacto, un nuevo sacramento. Ya la Pascua no se iba a seguir celebrando porque la Pascua que se celebraba era una figura de lo que iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y una vez que Él murió, íbamos a entrar a una nueva etapa. En Lucas capítulo 22, versículo 15, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él preparó ese momento. Él deseó que llegara ese momento. Finalmente ese momento llegó. Era muy importante que sus discípulos vieran lo que él hacía, grabaran y entendieran. Cuando el apóstol Juan se refiere a ese mismo instante de la Santa Cena, dice que los amó hasta el fin. Y este día yo quiero decirles que esas palabras valen también para nosotros. Él hizo todo aquello por usted y por mí, no solamente por aquellos 12 discípulos o apóstoles que lo acompañaron en la última cena, sino que lo hizo pensando en cada uno de nosotros, porque su corazón es tan grande que tiene espacio para toda la humanidad entera. Para entender el significado de la Santa Cena, vale la pena saber un poco sobre la Pascua, o mejor dicho, lo que se podría llamar la religión de Jesús. Recuerdo, en el año 69 llegó a Nicaragua el hermano Pablo y en una de sus prédicas él anunció que iba a estar hablando sobre cuál es la religión de Dios. No recuerdo el desarrollo del tema, solo recuerdo el título. Yo era un niño de unos 12, 13 años cuando él estaba hablando sobre la religión de Dios. Posiblemente se refería quizás a la Iglesia Católica o a la Iglesia Evangélica o tal vez a algún otro tipo de enfoque, no lo sé. Pero la religión de Jesús no fue el cristianismo. La religión de Jesús fue el judaísmo. Cuando el libro de Lucas introduce en el capítulo 1 a Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, dice, en los días de Herodes hubo un sacerdote y dice que eran justos e irreprensibles. Y esto todo se refiere a la ley y a los mandamientos de Dios. Y era un sistema que funcionó poniendo corderos, ovejas o palomas, algunas veces incluso toros, eran sacrificados para que la gente entendiera, por un lado, la gravedad del pecado y por otro lado, la necesidad de una redención, una restauración. Entonces, aquello sirvió en una forma de preparación para que luego el mundo entero, ya no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones del mundo entendieran el tipo de relación que Dios quería tener con la humanidad. A mí me parece que pudiéramos comparar la relación del pacto de la ley con aquella tradición que existió durante mucho tiempo, que cuando eran los padres los que escogían a la novia. Generalmente eran los padres del varón que le escogían una joven para que él se casara. Y eso funcionaba. Para nosotros nos parece ahora un poco completamente incomprensible, pero sí funcionaba.
La principal diferencia pudiera ser de que en algún momento aquel varón podía decirle a su esposa, bueno, si yo no fui la que te escogí, yo no me enamoré de vos, no me gustaste, fueron mis padres quienes me impusieron. Entonces ustedes saben, en la sociedad hubo un cambio y llegamos a la etapa presente en la cual los jóvenes, ellos se encuentran, se conocen libremente y libremente deciden que quieren vivir juntos para el resto de su vida. Algo así es lo que ocurre ahora con la era de la gracia. Iban a haber muchos cambios. La parte ceremonial, no sé muy bien cómo se dio todo el cambio. Está claro que los apóstoles estuvieron ahí con Jesús, vieron lo que él hizo, pero ellos siguieron asistiendo al templo, siguieron guardando las leyes y las costumbres de la religión judía, y aunque ya eran cristianos, la práctica, lo que le podríamos llamar la liturgia, siguió siendo judía. Quien inicia un nuevo enfoque o nuevas prácticas es el apóstol Pablo. No estoy seguro, no he investigado lo suficiente para saber cuándo se celebró la primera Santa Cena después de Jesús. Es decir, que ya no fue él quien la presidió, sino quizás al apóstol Pedro, que fue el primer líder de la iglesia. No he investigado esos temas, pero sí sé que ya en la primera de Corintios capítulo 11, Pablo dice que él recibió como revelación. Posiblemente también había recibido la narración de lo que ocurrió cuando Jesús murió, cuando fue entregado, la noche que se cree que fue Jueves Santo, pero no tenemos que entrar en demasiados detalles. Yo he escuchado hermanos que predican mensajes sumamente, vamos a decir, intrigantes, solamente basados en que Jesús estuvo en la tumba 2 días o 3 días, o que sí, que fue crucificado jueves y no viernes. Eso no tiene un mayor valor en el sentido general. Tal vez en cuanto a precisión histórica tendrá alguna importancia, pero en sentido general las verdades profundas de lo que significó su muerte y su resurrección no cambian porque haya sido miércoles o jueves o haya estado 2 o 3 días en la tumba. Pues bien, él dice, he deseado. Ayer estábamos hablando de la mujer que ungió a Jesús con un perfume carísimo. Esta es una persona que escuchaba lo que él estaba diciendo y entendió que ya venía pronto su muerte. Y él no lo escondió. Lo que pasa es que sus discípulos estaban algunos preocupados por otras cosas, otros ocupados en algunas otras cosas. Y como la mayoría de los cristianos, no prestaban suficiente atención. Muy bien, pero él dice, yo he deseado. Y bueno, la explicación de esto es que él quería, por un lado, que llegara la salvación. Por otro lado, también él quería que ellos entendieran el significado. Y una de las cosas que él deseaba, no lo dice el pasaje, pero lo podemos captar, ¿verdad?, en el relato, y es que estaban solos. El momento era oportuno. El trasfondo de la celebración de la Pascua, todo eso facilitaba la comprensión de su obra, lo que él iba a hacer. Muy bien, mañana vamos a continuar. Yo quisiera invitar a los que están escuchando a que sigan escribiendo, mandando sus testimonios, preguntas o peticiones, y que nos mantengamos en una comunión permanente. Vamos a estar orando. Gracias, Dios, por este día. Gracias por los hermanos que han sintonizado, Señor. Te pido que este mensaje pueda extenderse y correr hacia todos los que vayan a escucharlo. Tú sabes quiénes necesitan escuchar esta palabra.